tema ganancias, como recién lo planteaba Ana, contando acerca de la quita que van a recibir o que van a tener las indemnizaciones de aquellos que estén en determinada posición de privilegio en cuanto al dinero que ganan, ¿no? En su sueldo. ¿Estamos hablando de qué sueldo, Sana? Estamos hablando de sueldos equivalentes a 15 salarios mínimos vital y móvil o más. Que actualmente, por cómo está el salario mínimo vital y móvil, hoy equivaldría a 160.000 pesos brutos. Sí. Hay que tenerlo en cuenta esto. Pero además, el decreto que se firmó hoy tiene otro apartado que se refiere a qué va a pagar cuando vos hagas una compra-venta de inmuebles. Hasta ahora venías pagando el ITI del 1,5%, pero además vas a empezar a pagar ganancias. Es bastante compleja la forma de entenderlo y por eso... Sí, lo vamos a ampliar con Iván Sasovsky, que es contador, tributarista, y está aquí con nosotros. Gracias, Iván, por venir. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, todos los impuestos son complejos en Argentina. Necesitas siempre un contador que te esté explicando y a la vez el contador necesita estar actualizándose hora tras hora, ¿no? Para saber qué incidencia tienen los cambios. Exacto. ¿Es así? Exacto. Ayer eran las 12 de la noche y tuiteé el decreto porque realmente estamos esperando con ansias que reglamenten la reforma tributaria que se aprobó a finales del año pasado y que se viene reglamentando a cuentagotas. Así que esto lo festejamos, o sea, porque por lo menos ya tenemos más certezas. ¿Qué certezas tenemos a partir del decreto? En principio, sobre dos aspectos muy importantes. El primero, lo que paga ganancias de las indemnizaciones. No solamente hay que tener en cuenta la remuneración, es decir, el monto de los 160.000 pesos, sino que también hay que tener en cuenta que la persona tiene que ser un directivo. O sea, el cargo. El cargo, porque la ley en su momento no hablaba de monto, sí hablaba de el cargo. Y esto tiene que ver con que habíamos llegado a un punto en el que a partir de un fallo, que se conoce como el fallo Negri, todos los acuerdos por desvinculación que se establecían entre empresas y empleados terminaba estando de alguna forma no alcanzado por el impuesto a las ganancias. Y a partir de ahora lo que se plantea es justamente eso va a tener un tope. El tope va a ser la indemnización que corresponda por ley. Eso no va a tributar ganancias, solamente va a tributar lo que exceda ese monto. Y a su vez, todos los acuerdos por desvinculación también van a empezar a tributar. Entonces, no solamente tengo que tener en cuenta montos, sino el cargo y a su vez que el monto que exceda la indemnización por la ley. Pero termina siendo un chino, ¿no? Claro. Porque todo lo que es tributo termina siendo difícil de entender, más allá de digerir, ¿no? Claro, empezamos más atrás. ¿Por qué siempre estamos como sumando impuestos? Porque es un país que todos nos dicen... Pagan un montón de impuestos, sabemos los trabajadores que pagan, y vamos sumando cada vez más, en vez de corregirlo. Sí, la verdad es que es porque gastamos mucho, entonces tenemos que recaudar y cubrir ese gasto, por eso tenemos estos impuestos. Pero en otros países del mundo también se gasta mucho y no tienen estos niveles de impuestos. No con este nivel, acá tenemos dos problemas, gastamos mucho y los que tributamos somos pocos. Se tributa solamente el 50% de la población. Ese es el problema, tenemos un 50% de informalidad, con lo cual es la típica de cazar en el zoológico y a su vez como la presión impositiva es tan grande, lo que se busca siempre es tratar de sobrevivir y hay gente que no puede sobrevivir y lo primero que hace es dejar de pagar impuestos. Entonces ese es el principal problema. Para mí, para salir de esa lógica, lo que tendría que pasar es que bajemos los impuestos para que todos paguemos de forma más equitativa y no tengamos que estar con estas cuestiones que son, si cobra 160.000 pesos y si tiene un cargo, entonces va a tributar. O sea, son cuestiones muy complejas para... No implica que los que hoy no están pagando empiecen a pagar, porque los que están en rebeldía o no pagan nunca, no van a pagar porque los impuestos sean más baratos. Yo creo yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que la evasión en el mundo tiende a bajar. Y todos los planes de gobierno de todos los países son bajar los impuestos. O sea, Estados Unidos, el país más capitalista del mundo, tiene un programa de baja de
de impuestos y la recaudación aumentó en el último año un 16%. Los organismos de control persiguen siempre lo mismo, a los que pagan impuestos. Bueno, pero por eso digo, tenemos que cambiar esa lógica en la que la Argentina está inmersa hace tiempo. Si vamos mal porque, ¿sabes por qué vamos mal? Porque cuando arrancó este gobierno los impuestos bajaron un 2% del PBI. Ahora, cuando se pasó esta crisis que en definitiva nos desesperamos y salimos con que el dólar se dispara y sacamos leyes que nos condenan, aumentamos todos los impuestos. Ahora el dólar está bajando y yo quiero ver el momento en el que empecemos a bajar de nuevo los impuestos, porque supuestamente... Va a pasar el mismo día que vayas al supermercado y vuelvan los precios atrás. Exacto, pero digo, esta lógica de desesperarnos y sacar leyes que van en contra de las leyes que antes sacamos, rompe la seguridad jurídica de nuestro país y hace que seamos un cachivache en materia de legislación y de justamente de ser claros y de tener reglas del juego claro. O sea, claro, nadie va a venir a invertir, ni nosotros mismos vamos a invertir, porque ni siquiera sabemos cómo aplicar las propias leyes que ya están vigentes. Respecto de eso, sí. Justamente cuando tratamos la noticia que se había conocido esta mañana temprano, acá debatimos sobre la constitucionalidad de imponer el impuesto a las ganancias, a la indemnización, cosa que la Corte ya ha dicho que es inconstitucional. Sí. ¿Qué crees que va a pasar con eso? Para mí es inconstitucional porque aparte, dentro de la lógica del impuesto, las indemnizaciones, sean cual sea la naturaleza que la genera, ya sea que es por despido, una indemnización por daños o lo que fuera, viene a resarcir un daño. Entonces yo no tengo una ganancia, simplemente me están compensando de una forma, en este caso económica, un daño que se me ocasiona de alguna otra manera. Más allá de que hay un principio básico, que es el que a partir del cual salieron todos los fallos a favor de los contribuyentes, que es que para que uno tribute ganancias tiene que tener periodicidad, es decir, tiene que seguir ganando. En el momento en el que se rompe el contrato laboral, sea por despido o por mutuo acuerdo, porque, a ver, en una situación de crisis en la que yo tengo un empleado, me siento y le digo, la verdad es que no te puedo seguir teniendo como empleado, lleguemos a un acuerdo, eso va a terminar tributando por el excedente de lo que yo quiera compensar a esa persona, porque quizás fue un excelente empleado, cuando en realidad esa persona se queda sin trabajo. O sea, se vienen los juicios. Exacto. Se vienen juicios, digo, con total razón pueden hacer una demanda. Sí, una demanda contra el impuesto a las ganancias que se cobre. Claro. Ese es el tema. Nosotros, en materia de la reforma tributaria, no respetó los fallos de la Corte en materia de impuestos. No lo hizo en este punto de indemnizaciones, no lo hizo con el ajuste por inflación impositivo, que de hecho ahora se vuelve a suspender cuando el día antes de ayer salió el fallo número 98 a favor de las empresas, que el ajuste por inflación se tiene que hacer, porque si no estás tributando sobre ganancias ficticias. Claro. Iván, en el 2016 estoy recordando que se realizó una reforma tributaria en que se diferenció el tema de trabajadores y de jubilados y pensionados con respecto a ganancias. Sí, es verdad, pagan un mínimo no imponible, tienen un mínimo no imponible más especial amplio de 6 saberes. Exacto, ¿es así? Exacto. El que se excede de 6 saberes mínimos paga ganancias, el que está por abajo no. Son 300.000 jubilados y pensionados que en Argentina siguen alcanzados por ganancia. ¿Cómo viene este tema en el año 2019? En el año 2019 se va a ajustar por el RIPTE, que se va a ajustar para todos. Esto incluye empleados en relación de dependencia, jubilados que perciban por encima de los mínimos no imponibles ampliados, como en este caso. Entonces se va a ajustar por el RIPTE. ¿Qué pasó? Excepto la justicia, que recibe aumentos realmente que yo no los entiendo, el resto no tuvo aumentos significativos, por lo tanto el incremento de los mínimos no imponibles, como se hace en base a un índice que está atado a los salarios que no acompañaron la inflación en su totalidad, va a incrementarse por debajo de la inflación. Entonces, de alguna manera, también las personas físicas vamos a terminar tributando impuestos a las ganancias sobre ganancias ficticias. Iván, una última de indemnizaciones para dejar en claro, porque lo tuvimos la discusión acá también. Entonces, un trabajador de 160.000 pesos que es despedido, paga el impuesto a las ganancias
cuando supera lo que por ley le corresponde, si por ley le correspondía 1 millón de indemnización, ese millón no paga. Si recibe 500.000 más, eso sí. Exacto. Aguardanos un segundito, ya volvemos. Está hablando el presidente Mauricio Macri en Río Cuarto. La política, sigamos haciendo las cosas como corresponden, que es tener presupuestos equilibrados en todos los niveles, municipal, provincial y nacional. La economía argentina se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque tenemos capacidades. Si no creyese las capacidades que tienen los argentinos, no estaría acá. Estoy acá porque creo profundamente en lo que todos ustedes, los argentinos, pueden hacer. Y hoy escuchamos historias de cómo estamos empezando a abrir mercados y exportar que no se escuchaban hace años, ¿no? Justo escuchaba al ministro hablar hace unos instantes con el gobernador de este polo audiovisual que se está generando en Córdoba, que empieza a generar contenidos para Netflix. Bueno, todas estas cosas son porque hay libertad para exportar, hay un tipo de cambio que no es controlado y que distorsiona el comercio exterior, porque tenemos exporta simple, tenemos el buce que empieza a funcionar, tenemos un montón de reglas que apuntan al desarrollo del empleo privado de calidad, que es el futuro para los argentinos. Señor presidente, Víctor Rapetti de Cadena 3. ¿Es una quimera el déficit cero? Si aumentan los gastos, se corrige el tema de los subsidios, que van, que vienen, que bienes personales. ¿Puede lograrse si aumentan los gastos y bajan los ingresos? No tiene que ser una quimera, tiene que ser un compromiso de todos. Si vos en tu casa vivís con lo que ganás, ¿por qué aquellos que administran el Estado no van a hacer lo mismo? Tenemos que tener el mismo compromiso. Ya pagamos, lo dije ayer, en Trenquelauquen pagamos impuestos demasiado altos, demasiado caros. Tenemos el sistema impositivo de los más caros del mundo, más altos del mundo. Entonces, nosotros no podemos pagar más impuestos, tenemos que pagar menos impuestos en el tiempo para que haya más trabajo de calidad para la gente. Entonces necesitamos gobernantes que se hagan responsables de cumplir esos presupuestos. Entonces nos hemos comprometido ahora en esta media sanción de que vamos a déficit cero primario al menos. Y eso es algo que es un compromiso que comienza y nunca más debe incumplirse, porque 70 años incumplimos eso y los resultados están a la vista. La Argentina retrocedió, la Argentina generó pobreza. Estos millones de pobres que planteaba tu colega recién no existían hace 30 años. Hace 30 años que hemos venido, 70 años que venimos retrocediendo. Entonces creo que tenemos una fuerte deuda con el desarrollo del país y ahora hemos entendido cómo la vamos a resolver. Y el punto de partida es un presupuesto equilibrado, una Argentina que se maneja con transparencia, porque la corrupción ha sido claramente una de las causantes principales de la pobreza que tenemos, y una Argentina conectada al mundo, que realmente se abra al mundo, se integre en forma inteligente y vaya conquistando mercados para nuestro trabajo, ¿no? Porque lo que necesitamos exportar es el trabajo argentino, por eso estamos tan preocupados por desarrollar la exportación en el país y creemos que de acá al 2030 deberíamos triplicar la exportación y cuadruplicar la cantidad de empresas que exportan. Porque las que exportan ya demuestran cuál es el camino y que se puede. O sea, que no es algo imposible, porque acá hay talento realmente de altísima calidad y tenemos recursos naturales que todos sabemos y ahora vamos a volver a tener energía, que es un elemento fundamental, porque sin energía no había ninguna posibilidad de desarrollo del país. Presidente, Gonzalo D'Albianco del diario Puntal de acá de Río Cuarto. Remarcó ayer en Trenquelauquen y ahora ahí en la charla la presión tributaria en el país que es muy elevada. Muy. Y que hay que bajar, dijo usted, y pidió el esfuerzo a intendentes y gobernadores. Sin embargo, la realidad muestra otra cosa, que la presión tributaria crece y además el presupuesto del año que viene muestra que la presión tributaria crece. ¿Cómo se entiende esto? El diagnóstico y lo que se hace y se dice. Se entiende que les digo que entre todos tenemos que lograrlo. Lamentablemente, una parte de lograr el déficit cero el año que viene tiene que ver con aumento de los impuestos y una parte con reducción del gasto. Acá lo que tenemos que todos sentarnos alrededor de una mesa permanentemente y es cuestionarnos cada uno de los renglones de gasto que tiene la administración en cada uno de los 3 niveles para ver si es necesario o no es necesario lo que estamos gastando, porque, insisto, este nivel de impuestos es perjudicial para el desarrollo del país. Porque, como todo, el que tiene que invertir compara, si invierte en Uruguay, invierte en Chile, invierte en Colombia, donde ellos ven que tienen impuestos mucho menores en esos lugares. Su realidad es decir, bueno, invierto
invierto en otro país, porque en Argentina eso es imposible si uno quiere cumplir con todo el sistema impositivo. Entonces creo que es un desafío que tenemos, presidente, gobernadores, intendentes, diputados, acá está también el presidente de nuestro bloque. Entonces todos tenemos que entender que acá ha habido algo que se salió del andarivel de la normalidad. También son cosas que hemos discutido con Ramón Mestre, intendente de Córdoba, ¿no? Hay cantidad de tarifas y tasas que han excedido lo que era un uso normal y una costumbre normal. Entonces creo que todo eso hay que revertirlo a partir de que toda la sociedad, insisto, cada estamento de la sociedad se siente a la hora de discutir el presupuesto. Sobre todo hoy el sector privado, que ha hecho un enorme aporte para poder cerrar con este nuevo impuesto a la exportación, que es un impuesto totalmente distorsivo. Allí hablando el presidente de impuestos distorsivos, de que el déficit cero es un compromiso que tenemos que asumir todos. Bueno, justamente hablaba el presidente de la Nación de temas que planteamos aquí con Iván Sasovsky, ¿no? Los impuestos. Los y impuestos. cuán poco invitan a invertir también estos impuestos. Sí, tal cual. Y se trata justamente de lo que él plantea. La verdad es ¿Cuándo que se podrá dar ese quiebre de bajar los impuestos? Digo, porque por el momento resulta imposible. Necesitas plata, la sacás de donde sabes que te van a dar. Sí, yo creo que es una decisión política de todas formas. O sea, es una decisión política de animarse, es un rumbo, es una política que tiene que bajar como un objetivo de toda la sociedad. Buscando ese resultado final. Buscando ese resultado final, y yo creo que si nosotros pensamos en un sistema tributario disruptivo, bajando los impuestos, la recaudación en este país va a aumentar. Esperemos que alguien lo escuche y que podamos llegar a eso, porque esto lo venimos haciendo hace décadas y los resultados cada vez fueron peores. Iván, gracias por haber venido. Gracias por la invitación.